Hay personas que llevan décadas leyendo la Biblia. Conocen cada historia, cada milagro, cada profecía. Pero la mayoría nunca se detiene en el capítulo que lo explica todo. No es el Génesis, donde comenzó la creación. No es el Apocalipsis, donde termina la historia. Es un capítulo que parece una lista de nombres olvidados. Pero si lo lees con atención, descubres que es el manual de instrucciones para vivir una vida que ninguna circunstancia puede destruir. Ese capítulo es Hebreos 11. Y hoy vas a entender por qué. La mayoría de las personas cree que la fe es optimismo religioso, un sentimiento cálido, una esperanza vaga de que todo saldrá bien. Pero el escritor de Hebreos no empieza con una historia. Empieza con una definición. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras claves: certeza y convicción. No dice esperanza ni deseo, dice certeza. La fe bíblica no es emocional, es estructural. Es tratar algo que todavía no ha ocurrido como si ya fuera un hecho. Es la diferencia entre un arquitecto que tiene los planos y alguien que simplemente sueña con una casa. El escritor lo ilustra desde el principio mismo del universo. Antes de que existiera la materia, existía la palabra de Dios. El cosmos entero fue formado por algo invisible. Eso es lo que fundamenta todo lo que viene después. Si Dios creó el universo desde la nada, puede crear una salida en tu situación más oscura. Lo que hace único a Hebreos 11 es que no nos presenta a superhombres religiosos. No nos presenta a personas que nacieron con una fe inquebrantable desde el primer día. Nos presenta a gente rota, llena de dudas y errores, que en algún momento tomó una decisión: confiar en Dios a pesar de todo lo que no entendía. Y esa decisión lo cambió todo. Abel es el primero en la lista, y su historia es más profunda de lo que parece a primera vista. Él y Caín crecieron en el mismo hogar. Escucharon las mismas historias sobre el Edén, sobre el Dios que los creó, sobre la promesa que había detrás de su existencia. Tuvieron exactamente las mismas oportunidades. Pero cuando llegó el momento de acercarse a Dios, algo los separó para siempre, lo que había en sus corazones. Caín trajo una ofrenda casual, algo de lo que tenía, un gesto religioso sin profundidad real. Abel, en cambio, trajo lo primero y lo mejor de su rebaño. No dio lo que le sobraba después de cubrir sus necesidades, dio antes de asegurarse a sí mismo. ¿Por qué importa eso? Porque detrás de lo que das siempre hay una creencia. Abel creyó que Dios era digno de su mejor ofrenda. Creyó que honrar a Dios tenía más valor que guardarse lo mejor para sí mismo. Y Dios miró esa fe, no solo el animal que ardía en el altar. Abel fue asesinado por su propio hermano. Murió joven. Murió injustamente. Y sin embargo, el escritor de Hebreos dice algo extraordinario. Abel todavía habla. Miles de años después de su muerte, su vida sigue siendo un sermón. Nos recuerda que Dios no mide lo que entregas con las manos, mide lo que crees en el corazón. Enoc es quizás el personaje más misterioso de todo el Antiguo Testamento. La Biblia le dedica muy pocas líneas en Génesis, pero las que le dedica son suficientes para cambiar tu perspectiva de vida. Enoc vivió en una época donde la humanidad entera se había desconectado de Dios. No era una crisis espiritual pequeña, era una oscuridad total que eventualmente llevó al diluvio. En ese contexto, Enoc tomó una decisión que iba a contracorriente de toda su generación. Decidió caminar con Dios. Y eso no significa que oraba de vez en cuando o que asistía a los rituales religiosos de su tiempo. Significa que construyó su vida entera alrededor de la presencia de Dios. Cada decisión, cada día, cada conversación era una extensión de esa relación. Su vida entera era una oración continua.
El resultado fue tan inusual que la Biblia no tiene palabras ordinarias para describirlo. Dios lo tomó. No murió. Simplemente dejó de estar aquí porque Dios lo llevó consigo. Y el escritor de Hebreos nos explica por qué. Porque Enoc agradó a Dios. Y luego añade la frase que se convierte en el eje de todo el capítulo. Sin fe es imposible agradar a Dios. No sin perfección moral, no sin conocimiento teológico profundo, sin fe. Eso nivela el campo para todos nosotros. Noé recibió un encargo que desde cualquier perspectiva humana sonaba absurdo. Construir una embarcación del tamaño de un estadio moderno, en tierra seca, sin un océano cerca. En una época donde posiblemente nunca había caído lluvia de la forma en que Dios describía. Y hacerlo durante décadas, mientras sus vecinos observaban y cuestionaban cada golpe de martillo. Imagina lo que significa vivir así. No una semana, no un mes. Posiblemente 100 años de trabajo constante bajo el peso del ridículo cotidiano. Cada mañana levantarse y volver al mismo proyecto imposible, mientras el mundo entero te dice que has perdido la razón. ¿Qué te mantiene en pie en ese escenario? Solo una cosa, la certeza de que la voz que escuchaste era real. Noé no tenía evidencia visible, no tenía nubes de tormenta acumulándose en el horizonte, no tenía la validación de ningún profeta contemporáneo, solo tenía la palabra de Dios. Y decidió que esa palabra era más sólida que la opinión de todos los que lo rodeaban. Pero hay algo en la historia de Noé que va más allá de él mismo. El escritor de Hebreos dice que por su fe salvó a su familia. Esa es una frase que todo padre, toda madre, todo líder debería guardar en el corazón. Tu fe no te afecta solo a ti. Crea un ambiente. Construye una cobertura espiritual sobre las personas que están bajo tu cuidado. Cuando Noé creyó, sus hijos sobrevivieron al diluvio. No porque ellos fueran perfectos, sino porque su padre fue fiel. La fe de un hogar tiene consecuencias generacionales. Si hay un personaje que define lo que es la fe en toda la Biblia, ese personaje es Abraham. Su historia comienza con una ruptura total. Dios se le apareció en su ciudad, en su comodidad, en su vida construida, y le dio una instrucción que no incluía mapa ni destino específico. Solo la promesa de que Dios le mostraría el lugar cuando llegara el momento. Sal. Yo te voy indicando. Eso requiere un tipo de confianza que va más allá del optimismo. Significa estar dispuesto a soltar lo que ya tienes por algo que todavía no puedes ver. Significa que la voz de Dios pesa más en tu mente que la seguridad que tienes en tus manos. Abraham lo dejó todo. Su ciudad, sus parientes, su identidad como hombre establecido, y comenzó a caminar. El escritor dice algo que parece una crítica, pero en realidad es el mayor elogio. Abraham vivió en tiendas toda su vida, como extranjero en tierra ajena. Nunca construyó una ciudad permanente. Nunca se instaló definitivamente. No porque no pudiera, sino porque sabía que esta tierra no era el destino final. Estaba esperando una ciudad diferente, una cuyo arquitecto no era humano. Esa perspectiva cambia todo. Cuando sabes que eres peregrino, dejas de aferrarte demasiado a lo temporal. Dejas de construir tu identidad sobre cosas que pueden perderse. Tu mirada se orienta hacia algo que ninguna circunstancia puede quitarte. Luego llegó la promesa más extraordinaria. Abraham tendría un hijo. Sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Había un problema que la biología no podía ignorar. Abraham era anciano. Sara, su esposa, no solo era anciana, sino que nunca había podido concebir. Un vientre que nunca funcionó más, un cuerpo que ya superó su límite reproductivo. Matemáticamente, la probabilidad era 0.
Sara misma lo reconoció con una carcajada cuando escuchó la promesa por primera vez. Una risa que no era de alegría, sino de incredulidad. ¿Cómo va a nacer un niño de estos cuerpos? Pero el escritor nos dice que algo cambió en ella. Dejó de mirar su propio cuerpo y empezó a mirar el carácter de Dios, y llegó a una conclusión que transformó su fe en expectativa real. Lo juzgó fiel. Decidió que Dios era confiable, que si Él lo prometió, lo cumpliría aunque fuera humanamente imposible. Isaac nació. El hijo imposible llegó. La vida salió de donde no había vida. Y con eso, Dios estaba demostrando algo que repetiría a lo largo de toda la historia. Sus mejores obras las hace precisamente donde el ser humano ya agotó sus recursos. Pero la historia de Abraham no terminó con el nacimiento de Isaac. Terminó, o más bien llegó a su punto más alto, con la prueba más cruel que puede imaginar un padre. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, al hijo de la promesa, al hijo que esperó décadas, al niño que era literalmente el único puente hacia todo lo que Dios le había prometido. Si Isaac moría, ¿cómo se cumpliría la promesa de una nación numerosa? La lógica religiosa normal diría, esto no puede ser de Dios, porque contradice lo que Dios mismo prometió. Muchos de nosotros hubiéramos detenido el proceso ahí. Hubiéramos racionalizado por qué no debíamos obedecer. Abraham no lo hizo. ¿Por qué? Porque después de décadas caminando con Dios, había aprendido algo fundamental sobre su naturaleza. El escritor de Hebreos nos revela el pensamiento de Abraham en ese momento. Razonó que Dios podía resucitar a los muertos. Abraham no estaba actuando por impulso emocional ni por resignación. Estaba actuando desde una convicción teológica profunda. Yo no entiendo este plan, pero conozco a quien hace el plan. Y Él es capaz de resolver lo que yo no puedo resolver. Subió al monte, preparó el altar, levantó el cuchillo, y en el último momento Dios lo detuvo. Proveyó un carnero en el matorral. Isaac vivió. Y Abraham demostró algo que muy pocos creyentes logran demostrar, que amaba al dador más que al regalo. Que su fe no era condicional a recibir lo que esperaba. Esa es la forma más madura de la fe. No la que dice, confío en ti si me das lo que pido, sino la que dice, confío en ti incluso cuando no entiendo lo que haces. Aquí es donde Hebreos 11 hace algo que pocos capítulos de la Biblia se atreven a hacer. Dice la verdad completa. Hasta este punto hemos visto victorias espectaculares, muros que caen solos, mares que se parten en dos, leones que se quedan quietos frente a un hombre que ora, ejércitos derrotados por 300 soldados con antorchas, un horno tan caliente que mata a los que se acercan demasiado, pero del que salen 3 hombres sin ni siquiera oler a humo. Esas historias nos emocionan, nos inspiran, nos hacen querer esa clase de fe que produce esa clase de milagros. Pero entonces el capítulo gira, y lo que viene a continuación es igualmente inspirador, aunque de una manera más difícil de procesar. Otros fueron torturados y no aceptaron la liberación para obtener una mejor resurrección. Nota la frase, no aceptaron la liberación. Significa que había una salida disponible. Significa que el sufrimiento podría haber terminado antes si hubieran estado dispuestos a comprometer su fe. Pero eligieron el dolor prolongado sobre la traición a Dios. Otros enfrentaron burlas y azotes, cadenas y prisión. Fueron lapidados. Fueron aserrados por la mitad. Una muerte tan brutal que es difícil de imaginar. Vivieron errantes por desiertos y montañas. Se refugiaron en cuevas porque no tenían ningún otro lugar donde estar. Sin dinero, sin hogar, sin reconocimiento, sin milagro visible que los rescatara. Para el mundo que los rodeaba, estas personas eran el ejemplo de lo que no funciona.
prueba viviente de que creer en Dios no sirve de nada. Fracasados espirituales. Pero entonces el escritor hace algo que cambia por completo esa narrativa. Inserta una frase entre paréntesis que es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. El mundo no era digno de ellos, no ellos del mundo. El mundo de ellos. Dios les da su veredicto directamente, y su veredicto contradice por completo lo que el mundo pensaba de ellos. Lo que el mundo llamó fracaso, Dios lo llamó fidelidad. Lo que el mundo descartó como derrota, Dios lo catalogó como victoria. Este pasaje es importante porque muchos creyentes entran en una crisis de fe precisamente cuando el milagro no llega. Cuando oran y el diagnóstico no cambia. Cuando confían y el trabajo se pierde de todas formas. Cuando creen y la relación termina igual. Y en ese momento surge una pregunta que puede destruir una fe si no tiene una respuesta sólida. ¿Falló Dios? ¿Fallé yo? ¿No funciona la fe? Hebreos 11 responde esa pregunta con claridad. No todos los héroes de la fe fueron rescatados de su circunstancia. Algunos fueron sostenidos dentro de ella. Y ambas experiencias son igualmente válidas. Ambas son igualmente reales. Ambas muestran el poder de Dios, pero de maneras diferentes. La fe que produce el milagro dice, Dios puede cambiar mi situación. La fe que produce la resistencia dice, Dios puede cambiarme a mí dentro de la situación. Las dos requieren la misma fuente. Las dos producen la misma gloria. Las dos agradan al mismo Dios. No es que a los mártires les faltó fe. Es que su fe era tan grande que preferían la eternidad sobre el alivio temporal. Al llegar al final de este capítulo, el escritor revela algo que muy poca gente nota cuando lo lee por primera vez. Hace un resumen de todos estos personajes: Abraham, Sara, Moisés, Rahab, los mártires sin nombre. Y luego dice algo sorprendente. Todos estos obtuvieron buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo que se les prometió. Todos ellos, sin excepción, los vieron venir desde lejos, lo creyeron desde la distancia. Murieron con la promesa cumplida parcialmente, pero no completamente. El Mesías que Dios había prometido aún no había llegado cuando ellos cerraron los ojos. ¿Por qué Dios les hizo esperar? La respuesta que da el escritor es una de las ideas más asombrosas de toda la Escritura. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que no llegasen a la perfección sin nosotros. No podían completar su historia sin ti, sin mí, sin la iglesia de hoy. Somos parte de la misma narrativa. No somos una historia separada que comenzó cuando nacimos. Somos la continuación de algo que empezó con Abel, que pasó por Abraham y Moisés, que sobrevivió las persecuciones del siglo I y que llega hasta este momento. Ellos corrieron su parte de la carrera con todo lo que tenían. Pasaron el testigo a través de los siglos, de generación en generación, sin saber exactamente en qué manos terminaría. Y ahora está en las nuestras. Abraham está esperando que terminemos la carrera. Moisés está esperando que terminemos la carrera. Cada mártir que murió en una arena romana, en una cueva, en un desierto, está esperando. Y el capítulo 12 arranca exactamente desde ahí, con una imagen que debería llenarte de energía cada vez que sientas que quieres rendirte. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Imagina un estadio lleno, no de espectadores pasivos, de personas que corrieron antes que tú y que ahora, desde las tribunas, te gritan que no te detengas, que ellos lo lograron, que Dios fue fiel con ellos, que Dios será fiel contigo.
Esa es la nube de testigos, no una metáfora decorativa, una realidad que debería cambiar cómo enfrentas el lunes por la mañana, la noticia médica difícil, la relación que no mejora, el proyecto que no avanza. No estás corriendo solo. Las tribunas están llenas y todos están de tu lado. Hebreos 11 no es una clase de historia antigua, es un espejo. Cuando lo lees con atención, no estás viendo las vidas de personas del pasado. Estás viendo lo que Dios puede hacer con una vida ordinaria que decide confiar en Él de manera extraordinaria. Y lo más liberador del capítulo es a quienes eligió Dios para incluir en él. Gedeón era un cobarde que se escondía cuando Dios lo llamó héroe. Sansón fue un hombre impulsivo que destruyó su propia vida con sus decisiones. David cometió adulterio y ordenó un asesinato. Rahab era una prostituta pagana en una ciudad condenada. Y todos, absolutamente todos, están en el salón de la fe. Porque Dios no escribe la historia de las personas perfectas. Escribe la historia de las personas que vuelven a Él. Tu pasado no te descalifica. Tu debilidad no te elimina. Tu duda no te borra del mapa. Lo que te incluye es una decisión, solo una. Elegir confiar en Dios cuando no tienes el control. Elegir creer en su carácter cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Elegir seguir corriendo cuando tus piernas ya no quieren. Eso es fe. No es un estado de ánimo que aparece cuando todo va bien. Es una acción que tomas precisamente cuando nada va bien. Construye el arca cuando el cielo está completamente despejado. Marcha alrededor de los muros cuando no tienes ningún arma. Sube al monte con Isaac cuando no entiendes el plan. Permanece en el horno cuando te ofrecen una salida que requiere traicionar a Dios. El mismo Dios que sostuvo a cada uno de ellos en sus momentos más oscuros es el mismo que está contigo en el tuyo ahora mismo. No un Dios parecido, no un Dios de la misma categoría. El mismo Dios, con el mismo poder, con la misma fidelidad, y el salón de la fe todavía no está completo. Todavía hay espacio en sus paredes. Dios está buscando en esta generación personas que se atrevan a creer lo que no pueden ver, a obedecer lo que no entienden y a resistir lo que el mundo les dice que es imposible aguantar. La pregunta que Hebreos 11 te deja no es ¿quiénes fueron estos héroes? La pregunta es, ¿cuál será tu historia? Si este mensaje te habló, compártelo con alguien que lo necesite hoy. Y suscríbete para seguir profundizando juntos en la palabra.